recibe el mensaje. Quiero que piensen por un momento cómo reaccionamos ante las noticias que nosotros recibimos. Hay muchas formas como podemos enfocar nuestra receptividad a los mensajes. Y es precisamente de esto que yo quiero hablarles. En esta época el mundo está celebrando el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Unos de una forma consciente y otros se dejan llevar por la tradición sin tener un entendimiento pleno de lo que sucedió. Dios envía a su Hijo Jesús a este mundo para salvarnos. Un gran mensaje que se dio a conocer, el hecho más importante de la historia de la humanidad. En este caso, hubo ciertos personajes en la Biblia que recibieron el mensaje del nacimiento. Piensa por un momento si tú fueses una de esas personas y se te aparece un ángel y te dice: tu oración ha sido escuchada. De pronto viene a otro y le dice: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. A otro: no temas porque el niño que se ha engendrado viene del Espíritu Santo. Y otra persona que recibiera este mensaje de: no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Todos estos mensajes son buenos y esperanzadores. Sin embargo, las reacciones que tuvieron los personajes que los recibieron no fueron iguales, fueron distintas. Estoy hablando de qué personajes. Estoy hablando de Zacarías, estoy hablando de María, estoy hablando de José y de los pastores. Fueron las 4 personas que recibieron el mensaje de parte de Dios que anunciaba que el Salvador del mundo iba a nacer. Y como les digo, ninguno de ellos actuó de una forma igual. Lucas capítulo 1, verso 13, dice así: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Zacarías fue el padre de Juan. Juan fue el personaje que Dios usaría para que fuera el pregonero que anunciaría la llegada del Mesías. A María, ¿qué se le dijo? A María se le dijo, esto lo vemos en el verso del mismo capítulo 30, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. A José, ¿qué se le dijo? Mateo 1, verso 20 dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Este fue el mensaje que recibió José. ¿Cuál fue el mensaje que recibieron los pastores? Que es el otro grupo de personas o de personajes de los que les empecé a hablar. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 8. Dice así: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Cuando vemos los 4 mensajes que fueron anunciados a estas personas, hay una palabra característica, que es no temas, o no temáis, en este caso porque era en plural. No fue solamente a un pastor, fue a varios pastores que también se les apareció ese ángel y les dice, la palabra es no temáis. Ante los eventos que Dios va mostrando de su profecía, de lo que Dios va haciendo, hay una palabra que debemos tener en cuenta hoy: no temamos. El acontecimiento del nacimiento de Jesús era un acontecimiento que se había predicho mucho tiempo atrás, entonces era algo que se había anunciado y que todas estas personas obviamente habían escuchado que iban a ser el Mesías. ¿Cuál fue la reacción de cada uno de estos personajes? ¿Cómo reaccionó Zacarías? Zacarías fue incrédulo, por eso pide una señal. Lucas 1, verso 18 dice: Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Zacarías era un sacerdote. Eran muchos los sacerdotes
que tenían que oficializar en el templo, y él fue elegido, le salió a él ese día el privilegio de entrar con el incienso y presentar las oraciones. Mientras él entraba, el pueblo estaba afuera orando, y estando allí le visita el ángel. Cuando entraba el sacerdote, la oración que se hacía, pues obviamente era por el bienestar y la paz de Israel, por aquel Mesías que miles de años atrás había sido prometido. Esa era la oración de cualquier sacerdote, porque conocía las escrituras y sabía lo que Dios había profetizado acerca de ese Mesías que vendría. Una vez él termina de orar, el ángel le dijo que el nacimiento de su hijo, Juan, en este caso, le traería gran gozo. También se le dijo que este hijo sería grande ante los ojos del Señor. También se le dijo que estaría lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Recordamos el episodio de Elizabeth y de María, ¿no? María va y visita a Elizabeth, y cuando se encuentran, el vientre de ella salta. Y además de todo esto, se le dijo que prepararía a la gente, al pueblo de Israel, para la venida del Señor. Todo esto lo escuchó Zacarías en el mensaje que el ángel le estaba anunciando. Y sin embargo, después de hacer la oración, dice la palabra que él dudó, tuvo incredulidad de las palabras del ángel. ¿Cómo reaccionamos ante aquellas cosas que estamos orando y que Dios responde? Porque aquí fue inmediato, él oró. Démonos cuenta que tenía que pasar muchísimos años para que Zacarías pudiera hacer eso, porque eran muchos los sacerdotes que oficializaban en el templo. Sin embargo, Dios dispuso un día para que él entrara con el incienso, presentara las peticiones, e inmediatamente el ángel le responde. Sin embargo, Zacarías dudó. Aquí hay una gran enseñanza. La palabra se está cumpliendo. No podemos poner en duda los acontecimientos que se van dando, ya sea a nivel personal o de los acontecimientos que tienen que pasar y que ya están escritos, como así se escribió del nacimiento de Jesús y se cumplió, pues así mismo también se tiene que cumplir el resto. Vemos a un hombre dudando. ¿Cuántas veces podemos nosotros también caer en lo mismo, en dudar de aquellas cosas que Dios nos ha prometido y que a veces vemos su cumplimiento o la respuesta a eso, y aún así estamos dudando, estamos diciendo, ¿será que sí? ¿Será que esto es cierto? Entonces debemos de creer. Ahí opera la fe, una fe activa que cree. No podemos dudar. ¿Qué hizo que Zacarías dudara? Miró sus limitaciones, miró sus circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias de Zacarías? Era un hombre mayor. Él miró eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a tener un hijo a esta edad? ¿Cuál es la consecuencia y qué le pasó a Zacarías? Dice la palabra que quedó mudo. El Señor le cerró la boca y no pudo hablar. Durante 9 meses y 8 días, cuando va y presenta para la circuncisión a Juan, hasta ese momento Dios le abre la boca. La duda, la incredulidad acarrea consecuencias. ¿Cómo reaccionó María? María no fue como Zacarías, que dudó, ella creyó. Lucas 1, verso 28 dice: y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 34 dice, y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. En este caso hace una pregunta, pero no una pregunta de incredulidad, sino cómo iba a suceder ese evento. Así que María creyó en lo que el ángel estaba anunciando. No dudó, no preguntó ni pidió ninguna señal. Sencillamente, como es legítimo, obviamente nos llegan con una noticia y nos dicen, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Pues obviamente uno tendrá que decir, ¿cómo pasa esto? Porque esto no es lo normal, ¿no? Sin intervención de hombre, del semen del hombre. Entonces, y el ángel le responde en el verso 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos al 38, dice, entonces María le dijo, he aquí
la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y la reacción de ella fue creer a algo tan sobrenatural y único que no va a volver a suceder, porque ese evento del nacimiento de esta forma del Hijo de Dios para su encarnación en el vientre de una mujer virgen es un evento único, pero ella, a pesar de un acto tan sobrenatural, creyó. La situación de María no era una situación fácil. ¿Por qué? Porque María estaba desposada con José. Aún no se habían casado. El desposorio era una costumbre, era un compromiso, pero aún ellos no estaban casados. Es decir, no se habían juntado. Ella era conocedora de la ley, de lo que pasaba a una mujer, podría ser apedreada, vergüenza pública. Me imagino toda la gente, ¿y qué pasó con María si aún ellos no se han juntado? Sin embargo, ella creyó. Pasó por encima los malos entendidos que se podrían haber levantado sobre su vida, ¿no? Sobre su integridad, sobre su moral. En ningún lado vemos que ella dijera, Señor, pero yo estoy desposada, Señor, ¿qué va a decir la gente? Señor, esto me va a ocasionar a mis problemas. No lo vemos en la Escritura porque no sucedió así. Dice la palabra que ella solamente dijo, hágase conforme a tu palabra, y creyó. Ella estaba siendo un instrumento en las manos de Dios para cumplir propósitos que Dios había diseñado. Dios nos puede usar como instrumento para que sus planes se cumplan, sus propósitos eternos. El ser instrumento para que los propósitos de Dios se cumplan, sea a nivel personal o a nivel de lo que Dios tiene establecido que se cumpla, va a ocasionar este mismo tipo de situaciones: la vergüenza pública, el desprecio, la murmuración. Eso viene a veces incluido dentro de ese paquete. Si Dios nos llama a cumplir propósitos que conforme a su voluntad Él desea que se hagan, no va a ser fácil. Pero si nosotros le hemos creído a Dios, entonces tendremos la fuerza para desarrollar e ir hasta donde el Señor nos ha mandado ir. Eso lo vemos en la vida de María. Ella pensó solamente en eso. Hacer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, como dijo María, es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Pensemos en hacer la voluntad del Señor, aunque se nos levante todo un ejército en nuestra contra. Porque al final lo que importa es hacer la voluntad de Dios. No estamos aquí para ser comprendidos por los hombres. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, tú y yo y cada hijo de Dios. No estamos aquí para ganar amigos, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, como lo hizo María, para que los planes de Dios se puedan cumplir. Si hacemos esto, podemos decir lo que dijo María: he aquí la sierva del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros digamos. La respuesta es: he aquí, Señor, somos siervos tuyos. ¿Cuál fue la reacción de José? Que es el otro personaje al cual los ángeles le anuncian y le traen ese mensaje. Inicialmente vemos que divagó con la idea de abandonar a María. En Mateo 1:19 dice: José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Entonces podemos imaginarnos la situación de José. Le está dando vueltas a la cabeza con esta noticia que acaba de recibir, que María va a dar a luz un hijo y que no es de él, porque el Padre de Jesús es Dios. En Mateo 1:20 nos dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Es decir, que José, yo creo que estaba piense qué hace, pensando, posiblemente la dejo. Todo lo que podía pasar por la cabeza de José. Él se queda dormido. Muy dado en los caballeros, ¿no? A veces los hombres como que tienen que descansar para reposar sus ideas y para levantarse con las ideas más claras y poder tener una mejor perspectiva de aquella cosa que les está en este momento preocupando o algo que tienen que solucionar. Entonces dice que mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Puede ser un sueño, una visión, no se sabe con exactitud. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. El verso 24 dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Divagó, pero vemos que a pesar de esa situación, hace lo correcto. Divagó, dudó, no supo qué hacer, pero el ángel se le acerca, le dice lo que tiene que hacer y él obedece a lo que el ángel enviado por Dios le está diciendo. Él se permite que Dios siga usándolo como un instrumento en sus manos, en las manos de Dios, para que ese propósito siga su curso, no se detenga. Entonces aquí vemos a un José que nos enseña también, ¿no? Puede hacer que haya situaciones en nuestras vidas que nos llegan y divaguemos. A veces la forma más fácil es decir: se acabó y tiro la toalla. No sigo con esto, no puedo superar esto, me es imposible, mis fuerzas ya no me dan. José no abandonó y siguió siendo un instrumento para que todo lo que Dios tenía planeado se diera y siguiera su curso. Si Dios nos va a levantar como un instrumento, dejemos que las cosas sigan su curso. No abandonemos, hagamos lo correcto. ¿Cómo reaccionaron los pastores? De todas las reacciones de Zacarías, de María y de José, yo me quedo con la de los pastores. Me maravilló la reacción que ellos tuvieron ante la misma noticia. Fue algo hermoso lo que sucedió con ellos. Lucas 2, verso 15 dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Nos damos cuenta que dice: enseguida reciben el mensaje del ángel. Dice: vamos a ver qué es lo que aconteció. ¿Dónde está este niño que Dios nos ha permitido y ha dado esta noticia, nos ha dado a saber esta noticia? Dice que se fueron a toda prisa. No, bueno, ya habrá tiempo para ir. No. Ellos actuaron con prontitud. Esa noticia levantó en ellos ese entusiasmo, ese deseo de ir corriendo. Tampoco dudaron, creyeron a la palabra hablada por ese ángel. No dudaron, no divagaron, sencillamente creyeron. Están ahí cuidando su rebaño y yo me imagino el entusiasmo de ellos de poder ser parte de este evento y de esa visitación. Entonces envuelven todo ese ánimo de belleza, ¿no? De belleza en el sentido de las actitudes que tuvieron, y eso es hermoso. No reciben: vale, sí, pues gracias ángel, gracias por tenernos en cuenta, oh Dios, gracias. Cuando recibimos las cosas espirituales envueltas en ánimo, en alegría, en gozo, en prontitud, en deseo de ir y conocer aquellas cosas que Dios nos está permitiendo saber. Así debe ser nuestra vida, y reaccionar ante las cosas que Dios nos está presentando. Tener esas mismas actitudes de prontitud, de saber entender. Ellos no habían visto el niño, sin embargo ellos quisieron ir a ver. Esa es la actitud que nosotros tenemos que asumir ante los eventos que se están cumpliendo. Tener esa prontitud para entenderlos, esa comprensión, ese deseo de no quedarnos ahí y decir: vale, sino de ir más allá, de poder ver con nuestros ojos lo que está sucediendo. Fue tanta la alegría de estos pastores que el único grupo de personas donde Dios envía, dice, una gran multitud de ángeles que alababan a Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 2, verso 14, dice: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Es decir, que estos pastorcitos ahí, un poco apartados de la sociedad porque eran vistos así, Dios les permite no solamente recibir el mensaje del ángel, y lo reciben en compañía. Qué hermoso, ¿no? Recibir una noticia de esas en compañía. Y fuera de eso, Dios les manda ángeles para que digan: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace.
Es decir, Dios estaba complaciendo en esos pastores. Dios vio en esos pastores humildes un buen grupo de personas para dar a conocer que su hijo se iba a encarnar. Y la reacción de ellos, por eso a mí me gusta tanto, porque fue una reacción hermosa, fue una reacción de prontitud a disfrutar de todo eso que Dios les estaba permitiendo. Lo que más me gusta es que ellos difundieron la noticia. Ellos no se quedaron con esa noticia calladitos ahí, el grupo, no se dice cuántos, y dijeron, bueno, esto es un evento, no lo vamos a quedar para nosotros, no se lo vamos a decir a nadie, sino que ellos difundieron la noticia del nacimiento del Emmanuel, el Dios con nosotros. Ellos no se quedaron quietos, así dicen, ¿no? Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Hacemos nosotros lo mismo. Nosotros somos voceros. Si no lo somos, debemos de serlo. Vemos que estos 4 personajes de los que hemos hablado recibieron la noticia del nacimiento de Jesús. Ellos tenían comprensión de esto porque de eso se les predicaba, de eso hablaban las profecías, de eso hablaba Isaías, del nacimiento de aquel que traería la luz para los que habitaban en oscuridad y la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Eso era lo que representaba el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. La oscuridad sería disipada completamente para todo aquel que se acerque a Él. Es decir, que el nacimiento de Cristo traía todo esto, la salvación de un mundo perdido, donde estábamos siendo partícipes tú y yo. Estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad, pero la luz de Cristo vino y nos alumbró, trajo salvación, trajo vida eterna, perdón de los pecados. Esclavitud al pecado fue anulada por el sacrificio de Cristo. Y todo esto era el mensaje que estaban recibiendo estos personajes bíblicos. Zacarías fue un sacerdote. María, una virgen que halló gracia delante de los ojos de Dios. José, un hombre justo, como dice la palabra. Y los pastores eran unos pastores que la sociedad los veía como marginados. Sin embargo, Dios los escoge y les concede el privilegio de ser los primeros, después de María y de José, de poder ver al niño Jesús en aquel pesebre. Y en este tipo de personas podemos englobar lo que es la humanidad, ¿no? Dios no hizo distinción. Dios ha compartido la buena noticia del nacimiento de Jesús, del que traería la salvación al mundo, una noticia que está abierta para todos, no solamente para un grupo de personas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos dice las Escrituras. Por tanto, el mensaje es para todos. Aquí las Escrituras nos hablan de estos personajes que lo recibieron, sus reacciones y cómo bajo el mismo evento reaccionaron de manera distinta. ¿Cómo vamos a seguir reaccionando ante el hecho más importante de la historia de la humanidad? ¿Con duda? ¿Creyendo? ¿Divagando en si lo hago o no lo hago? ¿O tener la actitud de estos pastores que creyeron, que fueron y anunciaron ese mensaje, que no se quedaron callados? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer a partir de ahora mismo? La vida está en continuo movimiento. Lo que vivamos hoy no lo vamos a vivir mañana. Y así va a ir sucediendo cada día. Los planes de Dios, los acontecimientos de Dios están siguiendo su curso. El reloj de Dios no se para. Y el reloj sigue haciendo tic, 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 tic y sigue avanzando. El nacimiento de Jesús es un hecho cumplido. Hace 2000 años Él nació en aquel pesebre, pero ese hecho que se cumplió sigue siendo vigente de manera espiritual para todo aquel que necesita a Cristo. Todo el que no tiene a Cristo tiene la oportunidad de que este hecho de manera espiritual sea una realidad en su vida. Es decir, que Jesucristo nazca en el corazón de los hombres. Y ahí la iglesia juega un papel importante. Porque nosotros somos los voceros, nosotros somos esos ángeles que estamos anunciando que ya Cristo nació para la salvación del mundo. Que Cristo puede nacer en el corazón de los hombres. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entregar con urgencia, igual que hicieron los ángeles. Ellos anunciaron el nacimiento del Mesías. Nosotros tenemos que anunciar con urgencia que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que en el pasado nació, ya vino y habitó
entre los hombres. Entregó su vida en la cruz para salvar a los hombres, para salvarnos a ti y a mí y para salvar a todo aquel que sigue caminando sin Cristo. Ese es otro mensaje con urgencia que nosotros tenemos que entregar. Pero hay un mensaje que recobra muchísima importancia, que como los ángeles tenemos que ir y anunciar con alegría, decir: Maranata, Cristo viene pronto. Juan fue levantado para anunciar que el Mesías venía. Él llamó al arrepentimiento, a que la gente creyera, a que la gente arreglara sus cuentas porque el Mesías venía. Entonces la iglesia tiene ese mensaje también, ya no del nacimiento, ya Cristo vino, vivió aquí durante 33 años, se fue hasta la diestra del Padre, pero las Escrituras dicen y hablan de un acontecimiento que es futuro. El mensaje es: Cristo viene pronto. Tengamos la actitud de María, que creyó, tengamos la actitud de los pastores. No divaguemos, no dudemos, porque Dios quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia levantada, con ánimo, con gozo, recibiendo cada uno de los acontecimientos que tienen que seguir cumpliéndose a nivel profético, pero también en nuestra vida. No dudemos en aquellas cosas que también a manera privada Dios habla a nuestra vida, para que también nuestra vida vaya recibiendo cada uno de los acontecimientos que también tienen que suceder con nuestra vida privada. Todo aquel mensaje que de manera privada Dios te da en tu tiempo con Dios, en tu vida diaria, en esa comunión que tienes diaria con Dios, no temas, no mires las circunstancias, no mires lo que te rodea, no miremos nuestras limitaciones, sino recibamos el mensaje, creer. Eso es lo único que se nos pide a nosotros, creer. Así que damos gracias al Señor y recibamos con ánimo todo lo que viene, aunque sean cosas de pronto que sean difíciles de digerir, de asimilar, de comprender. Creámosle al Señor. Todo lo que Dios ha prometido para nuestras vidas lo va a cumplir, y Dios todo lo que ha prometido para este mundo lo va a cumplir también. Recibe el mensaje.